Buenos días, queridos estudiantes. Les damos la más cordial bienvenida a esta quinta sesión del área de Ciencias Sociales. Las docentes a cargo de quinto año de secundaria, licenciada Karina Mamani Villegas, y quien les habla, licenciada Rosario Vázquez Picón. El tema del día de hoy es Analizamos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Es un tema muy interesante y estoy segura que será de su agrado. En esta diapositiva vamos a conversar acerca de la situación significativa de nuestra sesión. Sabemos que en nuestro país estamos atravesando por una situación muy difícil debido al coronavirus, que se está cobrando mucha vida de muchas personas. Pero también lamentablemente observamos que la forma de actuar de algunas personas está trayendo consecuencias mayores, aparte de los decesos de estas personas víctimas de este virus. ¿Pero por qué? Porque no están respetando la vida e integridad de los demás. ¿De qué forma, profesora?, dirán. Claro, porque muchas personas están buscando sus propios intereses y ponen en riesgo la vida de los demás al no respetar las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. Estas medidas podrían evitar seguir la propagación de este virus. Ahora, esto lo vamos a relacionar con Europa. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial trajo consigo mucha destrucción, muerte y diversas consecuencias en diversos aspectos, como por ejemplo en la vida social, la vida política y económica del mundo, como lo vamos a trabajar ahora en la sesión. Pero también debemos resaltar que muchas de las decisiones que tomaron cada uno de estos líderes de estos países beligerantes ocasionaron daños irreparables en los demás, porque ocasionaron muchas muertes, mutilaciones, mucha gente que quedó en abandono, desaparecidas, personas inocentes, todo por el ansia de dominación y poder de algunos países. Entonces, querido estudiante, yo te invito a reflexionar acerca de esta situación significativa, para lo cual te he colocado dos preguntas que vamos a ir resolviendo a lo largo de la sesión. ¿De qué manera crees que los actos cometidos en contra de la vida e integridad de las personas se justifican por un conflicto bélico por el ansia de expansión y dominio? ¿Por qué en nuestro país todos los días se elevan la cantidad de fallecidos por el coronavirus? Si nosotros estamos en una situación de cuarentena, ¿por qué día a día se sigue elevando esta cantidad de muertes? El propósito de nuestra sesión es analiza las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial para explicar que éstas desencadenaron en nuevos hechos históricos, cuestionando que el actuar de las personas puede perjudicar la vida e integridad de los demás. Ese es nuestro propósito de nuestra sesión, queridos estudiantes. En esta diapositiva estamos dejando un link para que puedas ingresar a YouTube y puedas observar un video muy interesante que te va a permitir tener un poco más de comprensión acerca de las consecuencias que dejaron esta Segunda Guerra Mundial. Luego de observar el video, ya lo hiciste, ¿verdad? Correcto, estoy segura que sí y seguro que te gustó. Ahora te voy a pedir que tú te realices unas preguntas para que tú mismo desafíes tu nivel de comprensión. ¿Cuáles fueron las nuevas potencias que surgieron como consecuencia de esta Segunda Guerra Mundial? ¿Qué significan las siglas ONU? ¿Qué fue el juicio de Nuremberg y a quién se acusaba en este juicio? Te reto a que tú desafíes tu nivel de comprensión y puedas responder estas preguntas. En diapositiva analizaremos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entre las consecuencias demográficas tenemos que de los más de 60 millones de muertos que hubo, la mitad de ellos, chicos, fueron civiles, inocentes que murieron a causa de los bombardeos y los programas genocidas. También hubo grandes desplazamientos de la población. Por ejemplo, el retiro de las fuerzas alemanas de Europa Oriental causó el regreso de la población a su patria, ya que ellos habían huido por la ocupación. Entre las consecuencias económicas, tenemos que la guerra afectó con grandes deudas a los países europeos, mientras que Estados Unidos, en cambio, se benefició económicamente. Aparte de ello, los daños materiales a ciudades europeas y japonesas fueron devastadoras. Las redes de comunicación de ambos países también.
Además, la producción agrícola e industrial de Europa retrocedió enormemente porque los campos de cultivo fueron bombardeados y llenos de minas, y esto ocasionó escasez de alimentos. Entre las consecuencias políticas y territoriales, tenemos que emergieron dos grandes bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero también tenemos como una consecuencia el destierro definitivo del fascismo, que fue sustituido por regímenes democráticos capitalistas. Tenemos que en Europa Occidental se tenía un consenso liberal democrático, siempre esto bajo el respaldo de Estados Unidos. En Europa Oriental, que estaba bajo dominio de la Unión Soviética, se impuso un régimen comunista. Tenemos también que en los cambios territoriales fueron producto del acuerdo de las potencias aliadas. En 1941, el presidente norteamericano Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill elaboraron la Carta del Atlántico, que garantizaba la soberanía de todas estas naciones al final de la guerra. Positiva, conversaremos acerca de los cambios territoriales. Vamos a ver países que aumentaron los territorios y que fueron reconocidos del dominio de la Unión Soviética, Polonia, Yugoslavia y Grecia. Países que reducen sus territorios, tenemos Alemania, se dividió en 4 zonas administradas por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Las 3 primeras zonas se unifican en 1949 y formaron la República Federal Alemana, mientras que la última zona se convierte o se denomina en la República Democrática Alemana. Por otro lado, Japón pierde todos los territorios que había conquistado. También tenemos la creación del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, tras el retiro de los soldados británicos que abandonaron Palestina. Los judíos, liderados por David Ben Gurión, que era un político y periodista, crearon el Estado de Israel y él se convirtió en el primer ministro de Israel. Una de las consecuencias positivas de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en la Conferencia de San Francisco el 24 de octubre de 1945. Un mes después de acabar la Segunda Guerra Mundial, se firmó el Acuerdo de los Países Aliados con la finalidad de mantener la paz y la seguridad de los Estados miembros. El nombre de Naciones Unidas lo utilizó el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. ¿Y cuál es la función que tiene la ONU? Tiene la función de promover el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Estudiante, en esta diapositiva te presento los desafíos. El primer desafío que te voy a presentar es que vas a leer este fragmento de la declaración del comandante Hoss. Él era un comandante del campo de concentración de Auschwitz en el proceso del juicio de Nuremberg. Él declara lo siguiente. Ahí está su declaración, lo cual ha sido extraído de su libro Hoss 2009, ¿no? De la página 222. En esa declaración que él realizó, ahora vas a responder las siguientes preguntas de acuerdo a ello. ¿Qué valores o ideas acerca de lo humano crees tú que tenían los nazis? Eso lo vas a poder deducir, lo vas a poder analizar de acuerdo a lo que él está relatando. ¿Qué grupos humanos fueron afectados principalmente por el Holocausto? ¿A qué se debía ello? ¿Qué opinión te merece a ti el uso del Zyklon B como el método de exterminio judío? En esta diapositiva, querido estudiante, te presento el segundo desafío. Vas a leer esta noticia acerca de un comentario que realizó la doctora Pilar Massetti acerca de la cuarentena en nuestro país. Luego de leer este comentario, te invito a que respondas las siguientes preguntas. ¿Qué opinas acerca de la ampliación de la cuarentena en nuestro país? ¿Consideras que la cuarentena ha sido una medida exitosa o consideras que ha sido un fracaso? De acuerdo a tu respuesta, indicas por qué. Y de acuerdo a tu respuesta, indicas de quién depende el éxito o el fracaso. ¿Cuál
sería el indicador que has considerado para responder que ha sido una medida exitosa o un fracaso? Diapositiva vamos a autoevaluarnos. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿De qué manera lo aprendido hoy te va a ayudar a aplicar las normas de protección social en beneficio de los demás? ¿Cómo las acciones de algunas personas que no practican los valores pueden dañar la integridad y la vida de los demás? Te invito a que te autoevalúes, respondas estas preguntas y lo dialogues en familia. Querido estudiante, agradecemos tu participación activa y tu atención. Estamos seguros que el tema ha sido de tu completo agrado, así que será hasta la siguiente semana y recuerda que ser bonifacino es compromiso de honor.